Bien, seguimos con ustedes esta tarde, unas 54 minutos del lunes 21 de marzo. Rafael Uzcategui sigue con nosotros vía Zoom, coordinador general de Provea. Entramos en el tema de el inicio formal de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional a nuestro país por crímenes de lesa humanidad cometidos en el año 2017. Más de 300 denuncias habría registrado la red de documentación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y con la activación del proceso formal el pasado 19 de enero se abre un plazo de 3 meses que el Estado venezolano tiene para presentar avances en este sentido, tanto reformas al sistema judicial venezolano como también lo inherente a las violaciones de derechos humanos. Esto en paralelo a lo que ya mencionamos en la primera parte de nuestro espacio, que es la posición de la Organización de Naciones Unidas a través de su representante, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. En paralelo, pero que estas demostraciones también sirven al Estado venezolano para este proceso que inicia y que en este plazo que vence el mes de abril debe presentar ante esta instancia avances al respecto. Sí, hay que recordar que es la primera vez que en América Latina se abre una investigación formal por parte de la Corte Penal Internacional. Eso genera pues, un precedente muy importante para la región, donde es posible que en otras situaciones igualmente graves, donde hay daños profundos para la población, también se puedan iniciar procesos similares. Se ha anunciado para el primer semestre de este año el regreso del fiscal Karim Khan a nuestro país, en este monitoreo que va a hacer en ese acuerdo de trabajo con las autoridades venezolanas, que, reitero, coloca la necesidad de reformar el sistema de administración de justicia mediante procedimientos genuinos, procedimientos efectivos y además en consonancia con estos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Hay una serie de recursos administrativos que las autoridades venezolanas están activando para suministrar información, para intentar demostrar que dentro de Venezuela hubiera la suficiente voluntad política y la suficiente posibilidad de poder ventilar todas estas situaciones y administrar justicia. Desde las organizaciones de derechos humanos nosotros hemos dicho que tiene que ser este monitoreo internacional el que presione a los funcionarios venezolanos para que comiencen a hacer las reformas necesarias en materia del sistema de administración de justicia. Así que ya estamos comenzando a ver algunas decisiones de las autoridades y tienen que ver con que la Corte Penal Internacional establece responsabilidades individuales, es decir, con nombre y apellido de las personas responsables de crímenes contra la humanidad, y es por esto que hay tanta aprehensión dentro de las autoridades por intentar evitar que se escale estos mecanismos de presión por parte de la Corte Penal Internacional y que los procedimientos se puedan resolver en la jurisdicción interna. Precisamente para contextualizar a la audiencia y aclararle el avance ante esta instancia en materia de derechos humanos, qué importancia tiene y además las consecuencias que significan para el Estado venezolano que se llegue a determinar el cumplimiento o que en efecto existió en nuestro país violación de derechos humanos. Sí, en este momento las autoridades han anunciado una serie de reformas en materia de algunas normativas, algunas leyes, también un proceso de reforma policial, donde las FAES han comenzado, las Fuerzas de Acciones Especiales, a desaparecer, dado todos los señalamientos que habían en su contra. Y además hemos visto que en los últimos meses el gobierno venezolano es más tolerante frente a las manifestaciones pacíficas que se realizan por exigencia de derechos sociales. De hecho, hemos tenido algunos meses, según los propios datos de Provea, donde han sido mínimas las personas que han sido detenidas por manifestar en Venezuela, luego que teníamos meses en donde cualquier persona que manifestaba por su falta de agua, por su falta de gas doméstico, podía tener repercusiones graves, e incluso durante el primer año de pandemia tuvimos a 7 personas que fueron asesinadas en un contexto de una manifestación. Así que se están tomando algunas decisiones en la materia y por supuesto esto va a mejorar para toda la calidad de vida de los ciudadanos que van a poder comenzar a tener una institucionalidad de justicia para poder llevar sus denuncias, llevar estas situaciones y que sean debidamente atendidas. Así que esto necesitamos pues esta presión, esta incidencia de estos mecanismos internacionales sobre las autoridades venezolanas para que lamentablemente se tomaran estas decisiones. En el caso de las autoridades venezolanas, en algunas instancias han planteado, por lo menos en el caso de derechos vinculados al área civil, al área también social, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con el derecho a la educación, hablan de cómo las sanciones económicas al país tienen impacto. Desde Provea, ¿cómo evalúan los argumentos que el Estado da
en este sentido, más allá de que puedan adoptar recomendaciones o no, lo que por lo menos en estas instancias ha declarado la representación del gobierno de Venezuela? Si nosotros coincidimos con lo expresado por la alta comisionada Michelle Bachelet y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han venido exigiendo que estas sanciones financieras contra Venezuela se flexibilicen, desaparezcan, porque han agudizado una crisis que ya existía. Es decir, efectivamente sí tienen una serie de consecuencias sobre la población y nosotros nos sumamos desde Provea y otras organizaciones de derechos humanos a la solicitud de que estas sanciones sectoriales contra Venezuela se flexibilicen o que finalmente desaparezcan. Igualmente, le hacemos la petición a la comunidad internacional de que las sanciones individuales contra violadores a los derechos humanos se mantengan e incluso aumenten la cantidad de funcionarios sancionados, porque sabemos que es una presión importante para las autoridades para participar en todos estos mecanismos de diálogo y negociación con los diferentes sectores de la sociedad venezolana. Bien, Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos a través de la señal de Canal. Agradecido contigo y también, por supuesto, las redes sociales de la organización no gubernamental para todos aquellos que tengan una denuncia respecto a materia de derechos humanos o además quieran información de tanto sus derechos como, por supuesto, los canales regulares para denunciar una violación a ellos. Sí, bueno, tenemos nuestra página web provea.org y somos muy activos en las diferentes redes sociales. En el caso de Twitter, por ejemplo, _Provea es nuestra cuenta, donde pueden pues comunicarse con nosotros y tener una respuesta y una asesoría que es gratuita para todas las personas que consultan sobre su situación en particular. Bien, muchísimas gracias. Era Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, con nosotros a través de esta señal de Canal I. Con esto ponemos punto final a nuestro espacio esta tarde. Como siempre, también agradeciéndole su participación en redes sociales, @EnContextoPisoI, @Carlos Peñalosa, y recuerden que estas entrevistas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube Carlos Peñalosa en Contexto. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde.